social supone que el trauma no tiene sus orígenes ni efectos solamente en lo individual, sino que también, y por sobre todo, o sea, sino que también en lo social. Si el trauma tiene su origen y efecto no solamente en lo individual, sino que también en lo social. Por ende, su constancia, su agravamiento, su reparación, no descansa en lo individual, sino que también en lo social. En este sentido, la psicología, propondrá Martín Baró, debiese orientarse a procesos terapéuticos individuales, pero también, y me atrevería a decir, en modo en cómo lo presenta Ignacio Martín Baró, por sobre todo a la transformación de las relaciones sociales que están a la base del malestar subjetivo de las personas, a la transformación del contexto histórico que está a la base del malestar subjetivo de las personas. Entonces, por ejemplo, bueno, no me voy a meter en el mismo caso, por ejemplo, dirá Ignacio Martín Baró, los efectos subjetivos de la polarización, de la mentira institucionalizada, como le dice, de la militarización que se vivía en el contexto histórico de Salvador durante los tiempos en que él escribía ese artículo, se reparan con una despolarización, con una desideologización, con una desmilitarización de la sociedad. Porque, pensémoslo, y es un poco lo que quiero puntualizar de esta noción de trauma psicosocial, si aquello que produce, digamos, el trauma tiene su origen en un contexto histórico, en un proceso histórico, eh, cualquier acto de reparación terapéutica individual se podría considerar paliativo, si es que no también se hace complementar con acción orientada a la transformación de ese proceso histórico. Ignacio Martín Baró alude a cómo en la guerra civil del Salvador, digamos, se podría trabajar específicamente en procesos terapéuticos individuales sobre personas que han sido de alguna forma objeto, víctimas de violaciones de derechos humanos, y con ellos sí, trabajar en casos específicos, pero de alguna forma si existe un contexto histórico que produce y reproduce las mismas causas que dieron origen al malestar subjetivo que se lleva a terapia, esa acción va a tener de alguna forma un efecto más paliativo mirado históricamente, ¿no? Bien. ¿Estamos bien? Ya, bacán. Bacán, bacán. Profe, em, Dime, estaba te pensando, escucho. entonces Habla. para Martín Baró, no, como que el trauma psicosocial, pensándolo quizás en el contexto de la dictadura cívico-militar, no es como transgeneracional o digamos es una cosa que se vive ahí en la situación misma de lo que fue la dictadura. Es súper interesante tu
tu pregunta. Pero, bueno, no he leído, eh, o sea, no tengo en la mente como explicitaciones de Ignacio Martín Baró al respecto, pero uno podría entender que al considerar que la subjetividad tiene una relación constitutiva y constituyente con el proceso histórico, eh, cumple, digamos, con la base sobre la cual se erigen, por ejemplo, planteamientos como la psicología social de la memoria, que lo vamos a ver. En ese sentido, Ignacio Martín Barón, no sé si está de alguna forma sujeto a una noción de historia como algo lineal, ¿no es cierto?, que se desarrolla en etapas, sino que son procesos históricos que de alguna forma se transmiten intergeneracionalmente, si es que no existe un proceso de resolución respecto al contexto histórico, no sé. En definitiva, Carla, quiero decirte que Ignacio Martín Baró, dudo, o planteémoslo en afirmativo, Ignacio Martín Barón eh, va a comprender la historia no como hitos puntuales, sino de manera dinámica y compleja, en el sentido, los hitos históricos no se acotan, digamos, de tal fecha a tal fecha, sino que se transmiten, se podría decir, transmiten intergeneracionalmente desde las relaciones sociales, desde los actos de memoria, lo vamos a seguir viendo. Es que estoy tratando como de responder sin hacer spoiler, pero está súper difícil de lo que viene. Vale. eh, mantengamos la duda porque no voy a mantengamos la duda porque se puede, digamos, se puede responder a medida que vayamos desarrollando lo que viene. Eh, Marcelo dice, profe, ¿y qué decía Baró con respecto a los beneficiados de la dictadura? Eh, bueno, hace alusiones sobre eso en el texto que está asignado para esta sesión. Eh, Advirtiendo, por ejemplo, cómo quienes se ven beneficiados por la dictadura afirman, producen y reproducen la polarización de lo social, la mentira institucionalizada, la militarización, etc. Eh, por ejemplo, hace referencia a un estudio, una investigación que se hizo con niños y niñas eh, de clases de condiciones acomodadas, ¿no? Y cómo se comienzan a subjetivizar en torno a la militarización en relación al otro. Cómo los mismos niños y niñas decían, por ejemplo, eh, que para acabar con la pobreza hay que acabar con los pobres, cuestiones de ese tipo. Lo van a encontrar en el texto, por eso les sugiero, digamos, que lo lean. ¿Sí? Bueno, y también uno puede remitirse al documental Los Chicago Boys, sí, que me imagino que ya lo tienen presente, para dar cuenta de la del modo en cómo se interpreta actos
los mismos actos que